Bueno, nos fuimos a correr esta maratón. La verdad, no sabíamos que era una maratón de montaña. Todo comenzó aquí. Llegamos invitados acompañando al salvadoreño explorador y todo comenzó con la registración en este lugar. Nos dieron el mapa, nos dieron nuestro número y procedimos a ir a ver qué estaban haciendo las autoridades locales. Nuestra sorpresa fue encontrar al alcalde. Thank you for coming. Yeah. Are you gonna race? No, I'm not a runner, pero voy a caminar un poquito. Y gracias por venir, por estar aquí apoyando tan importante para la comunidad latina. Alcalde, ¿por qué es importante este evento? Para la es importante porque conocemos que el amor de la naturaleza es importante, pero también la comunidad latina es muy importante para Boulder y es muy vibrante. Y la combinación del amor de la naturaleza, los corredores, la comunidad es tan importante y me encanta de ver. Alcalde, es un orgullo ser el alcalde de una ciudad increíble y teniendo estos paisajes, ¿no? Colorado. Y claro que sí, es un gran honor para mí. Sí, es una ciudad increíble, tan bella. Gracias, alcalde. Sí, de nada. Gracias. Señor alcalde, Nelson Platero, youtuber del Salvador, quería preguntarle, o sea, ¿lo motiva ver la comunidad en Boulder corriendo en esta montaña? ¿Se siente identificado con todos los hispanos que viajamos para venir a esta carrera? Sí, es un gran placer de ver tanta gente aquí con interés por el corriente Sí, y la naturaleza. sí. Sí, me gusta mucho. Un mensaje para el pueblo de El Salvador que lo está mirando en El Salvador, la población del Salvador que vive en Boulder, en Colorado y allá en el Centroamérica. Un mensaje del alcalde de la ciudad de Boulder. Ok, hola de la comunidad de El Salvador, porque tenemos mucha gente de El Salvador aquí, Sí. en Boulder, en cerca. Sí, es una comunidad muy importante y es un honor para nosotros vivir juntos. La pregunta que yo siempre le hago a todos los funcionarios, ¿le gustan las pupusas? Claro que sí, qué rico. Sí. ¿Es muy buena comida? Sí, y hay una tienda de pupusas en Boulder. ¿Una? Sí. Wow. Sí, muy rico. Mucho gusto, señor alcalde. ¿Cuál es su nombre? Aaron Brockett. Aaron Brock. Sí. Mucho gusto. Gracias por su entrevista. Buen día. Sí, gracias. Amigos, nos encontramos con Susana Arreola. Ella es de la ONG CREA. Susana, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar este día soleado aquí en Rose Reservoir en Boulder. Vamos a iniciar ya en un ratito más este evento tan importante y tan significativo para nuestra comunidad hispana. Es la primera vez que se hace un evento así en estas tierras tan hermosas. Veo que hay una construcción de una presa aquí. Sí, es el Rose Reservoir y pues este es un lugar bello. Es una oportunidad para nosotros para conectarnos con la naturaleza, venir aquí a disfrutar hoy con nuestras familias. Vamos a hacer una carrera, yo voy a hacer la carrera de 5 kilómetros con mis 3 hijitos y con mi esposo y mi familia. ¿De dónde nace la iniciativa después de que 30 años no se hacía una carrera en Boulder? Bueno, esta carrera fue organizada por Américas para la Conservación de las Artes en coordinación con CREA
Results, ¿no? Entonces, nosotros, CREA es un grupo de promotores de salud que buscamos promover la salud y prevenir enfermedades y conectar a las personas con la naturaleza. Entonces, esta es una increíble oportunidad y bueno, estamos aquí hoy, venimos con algunos recursos, pero lo más importante es crear ahorita esta conciencia de que es probable que familias como nosotros, hispanos que vivimos aquí en Colorado, disfrutemos de estos hermosos lugares, que muchas veces creemos que son para atletas de alto rendimiento o para personas que viven solo aquí en la montaña, y no, nosotros podemos venir también aquí y disfrutar de estas vistas, de este clima, de este tipo de actividades. CREA es una ONG. Somos una organización comunitaria y nosotros lo que hacemos es que promovemos programas de salud pública y del cuidado del medio ambiente. Entonces, para nosotros esta actividad es una de las actividades más importantes que estamos realizando ahora. ¿Tienen algún calendario donde la gente lo pueda ver online? Nos pueden visitar en la página de Facebook, CREA Result, y pueden también seguirnos aquí en nuestras redes, si quieren acercar un poquito la cámara, para que puedan escanear el código QR y conocer cuáles son las actividades que tenemos. Muchas gracias por su entrevista. Gracias. Los nervios traicionaban a medio mundo, los baños se saturaron, pero empezamos a hacer un recorrido para ver qué era lo que había de esta ONG o fundación sin fines de lucro que organizó esta carrera. Aquí pudimos ver todo lo que estaban vendiendo como un souvenir a costos. Lo más caro valía $10. La fruta era gratis. Las bolsas, habían bolsas de $10 y bolsas de $5. Los cuadernos también estaban a un costo mínimo. Las camisas pues también eran parte de los souvenirs. Aquí vemos con el código QR para que usted lo escaneara y parte de los souvenirs que había, ¿verdad? Era una carrera linda, una carrera hermosa, donde llegó la cónsul de Guatemala. Aquí la pueden ver, a la cónsul tomándose foto, la gente a la expectativa antes de comenzar. Allá vemos al salvadoreño explorador, mírenlo, haciendo gestiones, ¿verdad? Él iba a correr 13 kilómetros. Nosotros no llegamos a ese nivel, pero nos apuntamos a esta carrera. Así que aquí vimos un poquito de todo. Escuchemos. Este personaje de Jacket Café que voy siguiendo es el cónsul de la Embajada de México. Y aquí vamos siguiéndolo con la intención de entrevistarlo. Lo dirige el delegado del comercio del periódico El Comercio. Aquí vamos a escuchar, porque no se me escapó, la entrevista con el señor cónsul de México. Very especial. Señor cónsul, ¿Cómo le va? Buenos días. Marden Platero, youtuber del Salvador. Mucho gusto. Quería que enviar un saludo a la comunidad salvadoreña, a los que han venido a participar, a todos, y le haremos una pregunta clásica al final. Un saludo a toda la comunidad de El Salvador, nuestros hermanos salvadoreños. Un saludo hasta San Salvador, para los que nos están viendo allá también, seguramente tienen seguidores en los hermanos de Centroamérica, de nuestro hermano el cónsul general de México, también a todos los hermanos centroamericanos. Queremos hacerle dos preguntas, una política y una social. ¿Cómo ve el desarrollo de la seguridad ahora en El Salvador? Bueno, todos los pueblos tienen la autodeterminación de poder luchar por su seguridad. Lo más importante es que haya paz para que haya desarrollo en nuestros pueblos y la migración, que es el fenómeno que nos está pegando, pueda disminuir. Que la gente migre por gusto, no por necesidad. Y esa es la idea que tiene el presidente López Obrador. Por eso le hemos ayudado también al presidente Bukele para tener una buena relación México con los hermanos de Centroamérica, porque los gobiernos neoliberales separaron
a nuestros pueblos. Y hay que estar unidos, como ustedes están unidos aquí, mexicanos y salvadoreños y todos las comunidades. Por ahí está mi amiga, la cónsul de Guatemala, Sí. que está también acá. Entonces hay que seguir unidos, la patria grande de Simón Bolívar. Gracias, muy amable. Gracias. La última pregunta. ¿Le gustan las pupusas? Sí, me gustan y espero comerme una hoy en la tarde. Saludos a El Salvador. Bueno. Nos encontramos con la cónsul de Guatemala en Colorado. Un saludo para la comunidad salvadoreña, señora cónsul, y centroamericana que se encuentra acá. Un saludo a toda la comunidad centroamericana, salvadoreña, guatemalteca, mexicana, peruana, venezolana, colombiana, todos nuestros amigos y nuestra comunidad hispanoamericana. ¿Qué representa para usted venir a este tipo de actividades e involucrarse con la comunidad? Hermandad, amistad, eso representa. Qué bueno. Unidad. ¿Le gustan las pupusas? Me encantan, con salsa y repollo, por supuesto. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Quizás preguntar por las pupusas es como preguntar si nos gustan los tacos. La verdad, nuestra comida es conocida en todo el mundo. Esta foto es muy histórica porque el gran ausente fue el cónsul de El Salvador o un representante. A mí me preguntaron si quería pararme en esa foto y les dije que no, porque esa era un honor y un título muy grande. Aquí seguimos viendo a los que posaron para la foto, las autoridades, pero de momento apareció esta joven tarahumara, María Lorena Ramírez, una ganadora del ultramaratón de 50 kilómetros. Es una atleta mexicana que logró la victoria sin chaleco, sin hidratación y sin tenis. Mírenla así como la ven, con guaraches. Así corre ella, guaraches o chancletas, como le quieran llamar. Ella logró una victoria impresionante porque no llevaba ni ropa deportiva ni zapatos deportivos, sino una falda clásica y un par de chanclas. Ella es la héroe de esta carrera. Vamos a conocer un poco qué pasó. Quisiera, pero esta gente dinero vino por ti, Lorena, y normalmente lo que se quiere hacer es que los latinos participen más en las competencias en Estados Unidos, y pues tu ejemplo es para que se incorporen a más actividades deportivas. Aquí mis amigos, la organización Amigos de México te va a hacer un reconocimiento. Ellas son parte de la organización Amigos de México aquí en Colorado. Pues son casi mujeres, no sé por qué no le pusieron amigas de México. Pues porque queremos que los amigos hombres también Se involucren. se incorporen. Lorena Ramírez y su hermano Mario. Hola. Y aquí está nuestra representante Estrella, que ella los presenta. Sí. Y ahí están ustedes, adelante. Lorena, queremos... Soy parte de la ceremonia. Un momentito. Muy buenos días a todos. Good morning, everybody. We're going to have a little bit of a celebration, our inauguration, y then we're going to get started. Buenos días, vamos a hacer una pequeña inauguración y en un momentito vamos a explicar. Entonces, primero, para que las personas que nos acompañan de los dignatarios, vamos a jugarnos hacia acá, mejor. Vamos para allá. Todos acá puedan ver para allá. ¿Acá? No, sí, pero ¿dónde te va a ver de aquí la gente? De ella. Como el sol tiene allá. Sí. No, es que después se puede voltear la foto. Perfecto. Vamos a poner donde el Mario. Lorena. Lorena. Con la vista para... Ella se me Después vamos al lado y Pero- Ah, sorry. Lorena al lado de este, al lado Carlos aquí. Ay, pero es que de Guatemala, aquí, en Salvador está. Yo voy a caminar con el micrófono a este para atrás. El alcalde parece aquí. Bueno, el amigo de la prensa de Colorado decidió hacerlo a ese lado, pero lo correcto hubiera sido al otro lado porque la meta está de salida ahí.
Vamos a ver qué pasa. En este momento, el cónsul iba a hacer un reconocimiento, pero también saludó al alcalde de la ciudad de Boulder, a la organizadora y el hombre que ven aquí con el jacket café y esa cabellera que tiene una trenza, ya lo vamos a ver acá, está a la izquierda. Él es un indio Cheyenne, dueño de la tierra donde estábamos, y llegó para dar como parte, él, si ustedes ven en sus manos, tiene como un incienso con el que va a bendecir a los atletas. Mientras el sonido estaba dando problemas, él se presenta y les dice: yo soy Cheyenne de los aquí nativos, y se sentía complacido también por ser parte de esta inauguración de la carrera. Muy buenos días a todos. Cuaritoneri, Cuariplanete, a todos. Mi nombre es Carlos Castañeda, nací aquí del Pueblo Blanco. Mis abuelos son de Suame, con mi abuela, que la abuela es un apache, y mi abuelo es calimán. Vamos a... bendición por el país que tenemos aquí. Y primero quiero dar gracias a Dios. Y también, pues, mucho gusto a Lorena y Mario y Estrella, que estamos aquí con nosotros. ¿Saben qué fue lo que me gustó? Que agradeció a los cuatro vientos, pero sobre todo primero agradeció a Dios, después dijo a los cuatro vientos, a la madre tierra, y empezó a hacer una especie de ritual chamán de autóctono de la tribu, y empezó a bendecir a las personas, pero bajo la unción del Creador. Y por eso es que me agradó, porque no es un acto que fuera santero, sino que algo bajo la unción y la gracia de Dios. Miren qué lindo. All of you that are running here today, the Creator bless you here today. Bring healing upon you and your families, each and every one of you, that you can take back to your lands. When you come from near and far, that there will be a blessing for each and every one of us here today. The organizers, all of the ones that have helped out, coming together, uniting in one mind, one prayer, one purpose here. Put our mark, our path on this land right here that we stand on today, so we can be blessed to each and every one of us. That you will all have good health and wellness to come from your day forward. Om Mateo. Om Mateo. Gracias, Carlos Castañeda, por venir hasta acá a darnos esta bendición. Uy. Hola, hola. Uy, habla duro. Cuida. ¿Me haces acá? Hola. Hola. ¿Quieres decir hola? Acercarme. No hay señal, no hay señal. Tenemos unas cositas más a Cónsul, porque queremos que usted bienvenida. Estamos acá viendo el inicio de la carrera que se va a realizar en Boulder. Estamos con las autoridades de Guatemala, con las autoridades de México, con las autoridades tarahumaras, los Cheyenne de acá de la montaña, y
Bienvenida, Lorena. Lorena, una indígena que corre. Lorena es una indígena que corre en sandalias. Se la vamos a enseñar en breves momentos para que vean. Because Lorena is very important person, and also her family in Mexico is new ambassador or deputy sports and Mexico in around the world. It's very honor for me to the Consul General of Mexico being here with the event. Thank you. Es una carrera, y gracias a toda la comunidad por venir a esta magna evento. Es muy importante para nosotros, con la cónsul Moramay de Guatemala, el cónsul de El Salvador y del Perú, que somos 4 cónsules generales, que no sé si están acá, pero al menos Moramay sí está acá. Moramay, a ver si me acompañas en este lugar, por favor, cónsul. Estamos entre los cónsules generales de América Latina unidos para trabajar con nuestra comunidad latinoamericana. La patria grande, somos hermanos y hermanas latinoamericanos. No hispanos, porque no me gusta esa palabra, porque somos latinoamericanos. Es lo que decían, somos hermanos de la patria grande de Simón Bolívar, de Benito Juárez y de todos nuestros héroes latinoamericanos. Inicia la carrera, están las palabras y los agradecimientos a la atleta que corre en chanclas. Estamos acá esperando la señal de salida, estamos esperando y viendo lo que el periódico de Colorado va a hacer. El Comercio de Colorado está diseñando la portada que va a llevar su evento. Nosotros venimos a correr, venimos a disfrutar de esta naturaleza y venimos a llevarles la información en el canal del Sargento Marden Platero. Somos un canal diferente que te lleva las historias de un mundo diferente. Hoy vamos a correr y esto es lo que sucedió en la carrera. Segundo tramo y vamos llegando. La falta de jueces hizo un desorden en la carrera, pero aquí vamos en la marcha tratando de hacer el ritmo. Estamos subiendo este tramo de 2 kilómetros y vamos a continuar. Después de más de 30 años de no correr, nos encontramos aquí corriendo con el paisa en la montaña. Este bello paisaje no es ganar, es aguantar. Fueron esos tigres, pero ¿qué puedo hacer? No son honestos como el que viene. No la dio completa, pero es ser honesto contigo mismo, hacer las cosas por un mejor integridad. La integridad te enseña a hacer lo correcto, aún que nadie te esté viendo. ¿De qué sirve ganar y no ganas honestamente? ¿De qué sirve triunfar si no lo hiciste justamente? Llegar primero. Lo importante es terminar justamente. Gracias. Gracias. Estar con esta cansancio en un lugar tan hermoso que me ha llevado esta carrera. Tenemos que llegar al retorno, la segunda vuelta. Miren esa belleza,
Nos robaron. Sí, todo. ¿Cómo te sientes después de terminar esta carrera de montaña? Muy bien, contenta de estar aquí en Colorado. Un saludo para el pueblo de El Salvador que no te conoce, diles tu nombre. Hola, mi nombre es Estrella, soy del equipo de Lorena Ramírez. Se los represento y andamos por todo México y invitaciones comerciales. Y ahora el mundo. En el mundo ya estuvimos en Azerbaiyán, en Imrus participando. ¿Y cómo fue tu participación en Azerbaiyán si es un país musulmán donde la mujer tiene que estar atrás del hombre y no enseñar su cara? Pues bueno, pues rompiendo barreras. Llegaron a romper el hielo. Llegamos a romper el hielo, efectivamente, con lo que dices de las mujeres hacia atrás. Sin embargo, pues hoy en día se puede ser el que también las mujeres pueden actuar con los hombres. Llegaron a demostrarle a las mujeres de Azerbaiyán que sí se puede. Claro que sí se puede en todo el mundo. Qué bueno, gracias. Saludos a El Salvador. Gracias. Para el canal de Marden Platero nos encontramos con dos señoritas, ¿su nombre? Amy Contreras. ¿Y Rumeisa. qué representa para ustedes correr en montaña? Porque esto no es una maratón normal. ¿Qué representa para ustedes correr este tipo de pruebas? Este tipo de competición. Representa mucho, muchas veces estamos trabajando día a día y es bueno salir afuera, compartir con la gente, representar los latinos, que es mejor salir afuera y estar Que viendo televisión y correcto, siempre en nuestro teléfono. la salud es importante. En TikTok y es bueno salir y compartir y un poco yo soy de Pakistán. Pakistán. Claro. El Pakistán es muslim. Ya. Sí. Ya. Y ahora tú corres, no tienes problemas con religión. No. ¿Le gustó la carrera? Sí, estaba muy divertido. Ok, mucho gusto. Saludos para People de El Salvador. Bueno, ¿Cómo? You speak Spanish? Poquito. ¿Cómo te sientes? Cansada, pero bien. Cansada, pero bien. ¿Qué te pareció la carrera? Retador para los que no estamos acostumbrados, En montaña. pero padre. ¿Ya? Sí. Ok. Encontramos con Patricia, una atleta que acaba de hacer la carrera. ¿Cómo te sientes, Patricia? Muy bien, muy contenta de venir a disfrutar de la naturaleza y participar en este evento. ¿Habías corrido ya maratones en montaña? Sí. Sí. Sí he corrido lo que es, tengo aquí en Colorado como 10 años y pues he estado corriendo aquí desde que llegué y me ha gustado mucho. ¿Qué fue lo más importante en este día para tu vida que haya sucedido en tu carrera? Bueno, principalmente el venir a correr, el disfrutar la naturaleza hace que me llene más de vida. Entonces eso trasciende a que seguir participando y disfrutando este tipo de eventos, porque me ayuda a mí y aparte ayuda a colaborar con la comunidad para que estos eventos se sigan realizando. Entonces, a mí me encanta disfrutar este tipo de actividades. Te vimos en la carrera y vimos que llevabas un paso, pero terrible. Eso nos motivó a querer alcanzarte, pero no pudimos. Lo que pasa es que siento yo que cuando corro me siento libre. Te liberas. Me libero y me emociona mucho correr. Entonces siempre he disfrutado hacer este tipo de actividades. Supimos que te habías caído. Me caí, me raspé, pero me levanté y seguí corriendo. Un consejo a las personas que se caen y se quedan en el suelo. Es mejor, no importa, te caes y te vuelves a levantar y empiezas con mucho más ánimo. Eso se puede aplicar en la vida también. Exactamente, la vida es Te así. caes y te levantas. La vida es así, son de tropiezos, enseñanzas y volver a empezar. Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país. ¿Qué tal la carrera? Rica. ¿Cómo la sentiste? Excelente. ¿Era montaña también? Sí, el recorrido. También yo. Sí. ¿Y cómo? ¿Y la señorita que iba con guaraches? Ella siguió. Oh, ya va más larga la carrera. Ella va una carrera más larga.
Creo que va a ser alrededor de 5 o 6 millas más. Terminaste los 12 kilómetros. No, sí, 8 millas. 8 millas. Después de la carrera hubo un tiempo para departir la música del músico boricua, que llegó a deleitarnos y expuso a bailar a todo mundo. Correr en la montaña es sin duda un desafío al que te tienes que enfrentar, un desafío donde se te impone no solamente en montaña, en piedras, en senderos, algo que ayuda a la salud para todos los veteranos. Desde Boulder, en la Rocky Mountain, Mar del Platero. Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país, orgulloso pues conozco su historia, la llevo en mi memoria y aquí en mi corazón. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.